Hola a todos, estamos aquí de vuelta con Escuchando al Socio. Hoy día conmigo dos personajes inéditos de la floricultura, dos grandes amigos míos, la verdad. Por un lado Gino Descalzi, él fue quien me contrató, por cierto. ¿Habrá hecho bien? No sé, ya veremos. No tiene que enmendar los errores. Veremos en unos años. Y por otro lado, Guillermo Bustamante, más conocido como El Borrego. Gran persona, les llegué a conocer ya en el plano profesional y realmente me sorprendió su habilidad para liderar, por un lado, y por otro lado, para manejar estrategia. Me sorprendió, así que bienvenidos a los dos. Esto es un programa básicamente para el socio, para el floricultor. Y la idea es de escucharles, así que no sé si quieren decir algo antes de empezar. Bueno, que es un confesatorio esto, ¿qué ¿no? consecuencias puede tener lo que digamos aquí? En tu casa vas a tener consecuencias. Bueno, a mí me parece maravilloso estos programas que se están haciendo para el socio y para los no socios eventualmente, que pueden escuchar historias de la floricultura, que pueden escuchar programas interesantes del desarrollo de floricultura, no solamente ahorita, sino cómo se ha ido forjando desde que empezó hasta la actualidad, cuáles son los retos que estamos atravesando y cuál es el futuro que vemos, ¿no? Me parece muy interesante estos programas. Sí, chéverísimo. Entonces empecemos con El Borrego, ya que estuvo más abierto al diálogo. A ver, Guillermo, contanos un poquito cómo arrancaste la floricultura, qué te llamó la atención, no sé cuántos hectáreas arrancaste, cuál fue tu visión en su momento. Bueno, yo empecé en el año 90, en el 99, yo trabajaba en ese entonces en una empresa que vendíamos insumos agropecuarios y se dio una coyuntura especial y empecé a trabajar y pasé a Gilsea. Ahí yo era el gerente de ventas de una unidad que vendíamos plantas y representábamos a obtentores. Entonces, el rato que se abrió esa posibilidad, yo dije, por aquí me voy, porque la floricultura estaba en ese entonces, en el año 99, en el boom. O sea, realmente todos los que nos graduamos, en ese entonces yo me gradué en el Zamorano, todos los que veníamos del Zamorano, no teníamos casi que ni hablar, que ya teníamos trabajo en la floricultura. Entonces era un momento excepcional y había que embarcarse. Entonces yo me embarqué ahí, con el liderazgo de Peter Ulrich en ese entonces. Súper interesante, una experiencia sensacional. Y ahí estuve 4 años en ese trabajo. Pero la verdad, Gilsea en ese momento era una compañía súper tecnológica. Tenía invernaderos inteligentes, tenía inyección de CO2, calefacción, hidroponía. Y yo veía todo eso y decía, uno pobre, ¿cuándo? Pues, o sea, le veía algo tan lejano al asunto de tanta inversión que decía, esto realmente es imposible. Y no fue sino hasta un momento en el que yo decidí salir de Gilsea y empezar un negocio propio dentro de la floricultura, que era el ser el malo del negocio. Entonces me dediqué a hacer las visitas para hacer los inventarios en representación de la gran mayoría de los obtentores, en representación, diría yo, de todos. Y ahí me visitaba invernadero por invernadero, contando las plantas, viendo las diferencias, negociando en muchos casos. Mi personalidad no me da como para coleccionar enemigos, entonces siendo un trabajo difícil, ¿no? Porque básicamente era como entrar a tu casa a contarte los CDs. Entonces, vamos a ver cuántos CDs de Shakira tienes y los que has comprado en el semáforo tienes que pagarme la diferencia, algo así era. Y así fui evolucionando hasta que un obtentor, Franco Roses, me propuso hacer un showroom en una propiedad que tengo en Pifo. A mí ni se me había ocurrido todavía hacer flores ahí porque es un sitio alto con bastante viento. Dije, ¿tú vas a poner la plata? Entonces, si es que así me parece fantástico. Entonces pusimos un showroom ahí, se daba realmente una flor hermosa en una propiedad que tenemos en Pifo a 3.200 metros de altura. Y entonces ahí empecé poco a poco y hemos ido creciendo, pero realmente con pies de plomo. Yo soy enemigo de las deudas bancarias, entonces ahora sigo siendo chiquito, tengo 7,5 hectáreas, pero me gusta decir que las hectáreas que tengo son mías y no del banco.
Eso es bueno. Bueno, Gina, cuenta. Bueno, en mi caso Tú empezaste en el lado oscuro de la... completamente diferente del Guillermo. Siempre se empieza por caminos distintos para llegar al mismo objetivo, ¿no? En mi caso, yo trabajé en banco desde muy joven. Trabajé 17 años en el Citibank. Hice una carrera bancaria. Después de esos 17 años, junto con unos colegas del banco y otro amigo que no era del banco, decidimos formar una financiera en las épocas en que se creaban muchas financieras con capitales no muy importantes, ¿no? Y así empezamos, hicimos un negocio muy próspero, una financiera que tuvo un impacto muy interesante porque fuimos los innovadores en el crédito del microcrédito, créditos chiquititos por miles, ¿no? Y eso era muy interesante, algo, como digo, súper innovador. Pero claro, la crisis financiera se vino, en el país vivíamos las tasas interbancarias del 180%, del 150%, la tasa de interés activa real llegaba al 90%, las captaciones eran al 40, 50, 60%, y la estabilidad de la economía se veía muy, muy comprometida. Entonces, un buen rato dijimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en esto? ¿O no sabemos qué hacer? Pues no sabemos qué es lo que iba a pasar. En ese punto apareció una compañía alemana y se llevó la financiera, compró la financiera. Es lo que ahora es Procredit. Entonces, en ese momento yo me quedé sin trabajo. No tenía nada que hacer. La actividad que habíamos emprendido se había terminado. Y pocos meses antes, un amigo mío, cuando quebró una compañía importante en el Ecuador de flores, precisamente, él la había adquirido y me pidió que le asesorara en ver si podían comprarla, en fin, y toda la cosa. Hice ese proceso de apoyo a ellos y ahí me topé con la floricultura después de este análisis que hice de esta empresa para que ellos compraran. Finalmente la compra no prosperó, pero me quedé curioso de esta actividad tan interesante a la que siempre había cuestionado, porque decía, ¿cómo estos tipos son capaces de sacar rosas en camiones por esos caminos medios culebreros y exportar tan locos, ¿no? Están locos, ¿cómo puedes tener un producto perecible tan sujeto a dañarse, ¿no es cierto? Y me parecía realmente una cosa impensable hacer flores. Bueno, al poco tiempo hablé con un banco que me llamó y me dijo, mira, tenemos un problema con una compañía colombiana quebrada, que nos debe un montón de plata y toda la cosa. Sé que estuviste negociando para alguien más este asunto, ¿será que te interesa hablar con ellos? Y eso es lo que hice. Hablé con ellos, le dije, bueno, pero la única condición que te digo es que si es que esto se logra resolver, la opción de compra la tengo yo, y así fue. Compré con poca plata porque la deuda, en cambio, opuesto a lo que tú dices, era enorme. Claro. Me hice una deuda enorme. Cuando veo ahora por el retrovisor de mi vida la deuda que compré y lo que me adjudiqué por semejante valor, era una locura. De modo que, en cierto sentido, me clavé en una piscina sin agua, en un negocio que no entendía, no conocía flores. Las flores de mi jardín eran las únicas que más o menos les tenía inventariadas, digamos. Y bueno, y debo decir que lo interesante de este proyecto mío es que, bueno, por un lado tenía la presión permanente de la deuda bancaria, cosa que tú dices que no lo viviste. Fue muy difícil, ¿no? Una deuda importante, en una época en donde, bueno, habían varias cosas que ayudaban, qué pena decirlo, ayudaban. Yo decía que el Ecuador en ese entonces no exportaba flores, exportaba mano de obra, porque un trabajador en dólares costaba apenas $40. Claro. Entonces, esa condición triste del país permitió que los flujos de caja fuesen lo suficientemente positivos como para salir un poco de las deudas, ¿no? Pero la experiencia más hermosa que tengo de este proyecto fue que cuando yo llegué a la finca me topé con un equipo que estaba instalado. Entonces reuní a esta gente y dije, vean señores, yo de esto no sé nada. Así es que ustedes me van a tener que enseñar y colaborarme. Y el equipo que heredé, digamos, fue un equipo de gente muy comprometida. Ingenieros lojanos, a quienes les expreso un respeto muy alto porque son profesionales de primera. Y los trabajadores de la finca, la gente de Cayambe, son unos trabajadores extraordinarios. Y con ellos empecé a darle vuelta a este asunto. Y con el tiempo, bueno, error, acierto, error, acierto, error, acierto. Expo Flores ha sido, por ejemplo, ese punto de encuentro en donde nos hemos citado los floricultores y compartimos experiencias y nos nutrimos del uno del otro con las experiencias. Y eso ayudó a que Fiorentina, que es la empresa a la que yo represento, vaya desarrollándose hasta hoy día que, bueno, ya las cosas están un poco más
Ha cambiado bastante, ¿no? El negocio ha Cambiado. cambiado. Sí, el negocio ha cambiado brutalmente. Todo ha cambiado, no solo que la deuda ya bajó importantemente, aunque siempre el banco está presente, pero el negocio es totalmente distinto al que iniciamos hace tanto tiempo. Por destino de producto, por tipo de flores, calidades, en fin, todo ha cambiado, ¿no? Y hablando de experiencia ahí, yo más bien les hago una pregunta, porque sí, o sea, yo de las cosas que más he aprendido estando ya aquí 13 años es comprender mucho de las situaciones que viven las fincas o que vive el sector en general, y hay mucho aprendizaje que se hace justamente de esto, de dialogar, de conversar, de contar. Entonces, yo más bien me atrevería a decirles que tal vez me cuentan una experiencia dura, un reto enorme que hayan tenido en estos 20, 25 años en la floricultura, y un poco cómo salieron de esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasó en ese momento, o qué se les ocurrió, o tuvieron una suerte de gotas de Dios ahí que simplemente se abrió el camino. Creo que el principal reto, porque vivimos dos situaciones totalmente diferentes, ¿no? Tú llegaste a una finca que ya estaba hecha y yo empecé de cero. Y cuando empiezas de cero, creo que el principal reto es cómo pagar las cosas, cómo pagar los sueldos iniciales, cómo ir poco a poco creciendo con los poquísimos recursos que tienes. Y si es que tienes aversión a la deuda, peor todavía. Entonces, eso para mí fue el principal reto. ¿Cómo hacer para que empezando tan chiquito puedas poco a poco ir creciendo? Entonces yo tenía que apoyarme con otras actividades, ¿no? De todas maneras, vivo de otras cosas también, porque si se le exprime 100% la finca probablemente no te da como para seguir creciendo. Yo empecé con 0,8 hectáreas, ni siquiera 1 hectárea. Y la gente decía, no, el punto de equilibrio es mínimo 8 hectáreas, 6 hectáreas, si no sobrevives. Mentira. Este es un mensaje para los emprendedores. Sí se puede hacer con poquito, pero con paso firme, despacio, sin atolondramientos, pero es un desafío. El tema de la liquidez es para mí la parte más importante. Sigue siendo el componente mano de obra en nuestra industria, es un componente tremendamente importante que tú tienes que ver cómo haces para que el impacto no sea tan alto y pueda obtener buenos resultados. Y para mí ahí está uno de los mayores desafíos, de hacer que la mano de obra, teniendo el impacto que tiene, no sea un limitante para seguir creciendo. Me parece que, o sea, yo he visto casos similares al tuyo, la verdad, los he visto en muchas partes, y sí, o sea, he sentido que un poco ese descontrol de la parte financiera es lo que normalmente les lleva a que no puedas crecer, no puedas cambiar variedades, e inclusive, te digo, te reduzcas, ¿no? O salgas vendiendo a la finca a precio de nada. Lo que pasa es que ha habido una evolución, Gino, no sé si tú te acuerdas, y tenemos algunos ejemplos de gente que iba a los bancos un poquito aflojaron su control y dieron plata sin miedo a la floreciente. Había fincas que eran 100% apalancadas en crédito. 100%. Y al inicio, cuando el negocio fue tan próspero, les funcionó. Había gente que con 100% de apalancamiento salía adelante, porque la flor se vendía, lo que ponías en la percha estaba vendido. Vinieron épocas difíciles, el año 98, 97 me parece, que Rusia se complicó, en fin, otros años que han seguido repitiendo. Y claro, los flujos de caja se complicaron y muchas fincas se quebraron, ¿no? Lo que la gente piensa erróneamente de que las fincas de flores solo hacen dinero y dinero no es verdad. La prueba es que después de la pandemia, por ejemplo, hubo un sinnúmero de quiebras y de ventas ridículas, ¿no? Mira, en mi caso el principal desafío con que yo me encontré al inicio fue el no saber qué es calcio, qué es nitrógeno, qué es potasio, ni para qué sirve. No tenía idea, o sea, no tenía ni idea. Y a mí el técnico me podía contar cualquier cosa que me tocaba creerle, ¿no? Entonces, no puedo decir que ahora sea un entendido en la materia, pero como que toco de oído, ¿no es cierto? Ya más o menos sé por dónde le entra el agua al coco, más o menos. Entonces ya mucho cuento no me pueden meter, más allá de que no son cuentistas, pero sí, a veces tú sabes, los técnicos dicen, no, ingeniero, lo que pasa es que el problema fue este, y cuando viene un amigo y te dice, no, viejo, lo que te está faltando es más potasio y más calcio. Entonces tienes que ir al técnico y decir, ¿no dijiste que era el clima? No, ingeniero, sí nos falta. Bueno, entonces hay que lidiar con esas cosas, ¿no? Pero la floricultura, como todo negocio, tiene cosas predecibles
y cosas no predecibles, cosas que controlas y cosas que no controlas. Y creo que en la floricultura es donde penosamente es una industria en donde se han presentado en mayor grado las cosas que no controlas. No controlas el clima, por ejemplo, y no controlas los levantamientos indígenas, que es terrible. Yo te digo, si tú me dices a mí cuál es el evento en tu experiencia que más te ha paralizado, yo te puedo decir es la incomprensión de ciertos sectores de nuestra actividad, que se ha traducido en paros que, por una razón totalmente extraña a nuestra actividad, nos ha pateado. Y nos ha tocado paralizarnos, poniendo en riesgo la cantidad de mano de obra que depende de nosotros. Porque el clima es el clima, cuando llueve en ambas canchas, el sol sale para todos, el viento sopla en todas partes. Es un impredecible, pero con el que todos jugamos, ¿no? Pero estos movimientos, estas paralizaciones han sido bien dolorosas. Claro, es bien complicado, pero algo que definitivamente no controlamos, y que eso sí es un tema preocupante del mercado. Erupciona un volcán en Islandia. Así fue. Y a nosotros, yo primero me fui al mapa para ver dónde quedaba, y de ahí y de ahí ver los vientos hacia dónde van a soplar las cenizas volcánicas que van a ocasionar que los vuelos se cancelen y no puedan recoger nuestras flores. Así fue. Y un poco siguiendo tu línea, Gino, a mí me da pena a veces que como argumento comercial, en ocasiones nos ha tocado decir a los clientes, en mi caso que estoy en otra zona, nosotros estamos en una zona en donde no hay paralización de vías. Y además contamos con un buen generador de luz. O sea, tienes excusa, básicamente. Claro, no, pues o sea, ese tipo de argumentos comerciales son un poco tristes. Claro. Fruto más bien de nuestro país, ¿no? De nuestro entorno, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, sí, nos da problemas a veces nuestro entorno, nuestra estructura como país, pero también es un país maravilloso en donde se puede producir bien, se pueden hacer las cosas para beneficio de todos los que vivimos aquí. Ahora aprovecho, ya de que hablas del país y hablas de esta situación país, y como yo dije al inicio, ustedes dos como presidentes han sido notoriamente muy ágiles a tomar decisiones buenas, simplemente a lanzarnos y a empujar a todo el directorio, a todo el sector hacia una dirección, y para mí ha sido gratificante porque, claro, el trabajo operativo es muy difícil cuando la dirección no necesariamente coincide, por un lado, o respalda, ¿no? Que a veces esa es la posición. Y claro, yo quisiera empezar tal vez porque, claro, Gino fue tal vez el primer presidente con el que yo tuve que lidiar, y Guillermo es el penúltimo, básicamente, claro, ¿no? Bueno, antepenúltimo. Que, claro, sí hay diferencia, obviamente. Yo operativamente he palpado una gran diferencia aquí, pero claro, ustedes que estuvieron en dirección, han estado en directorio, a veces no han estado en ninguna de las dos, sino simplemente han estado como socios de Expoflores. Un poco, Gino, tu experiencia, ¿qué has visto? ¿Qué recomiendas, inclusive? O sea, ¿hacia dónde crees que es esa dirección o direcciones que hay que empujar en general como asociación? Porque claro, siempre hay retos, ¿no? Retos individuales, como lo hemos visto ahora, pero también hay retos comunes. Correcto. Mira, yo creo que la razón de ser de Expoflores es precisamente como un cuerpo colegiado, con la información de calidad que tenemos, tratar de educar a nuestros gobernantes. Muchas veces, o sucede casi siempre, que cambian los ministros, cambian los gobiernos y todos son nuevos, ¿no? Y hay que explicarles otra vez el cuento de la Caperucita Roja desde el inicio. Y vuelva y explique, y vuelva y explique. Yo creo que esa ha sido una de las dificultades también que hemos tenido, ¿no? Importante que el gobierno entienda, los gobiernos entiendan, no lo de este gobierno, los gobiernos entiendan la importancia de las actividades productivas como la nuestra, en el caso de nosotros, que movemos una cantidad de mano de obra brutal, y el doble de la mano de obra en rol de pagos está en actividades paralelas o relacionadas
a la floricultura directamente. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, Alejo, con frustración, tú te acordarás, en el gobierno del señor Correa, en la alcaldía del señor Barrera, cuando hablábamos del centro de carga único. Y había un vicealcalde, cuyo nombre prefiero no mencionar, que estuvo reemplazándole a él cuando se fue de viaje, que no pudo entender la importancia, no logró entender la importancia de que la floricultura necesitaba un centro de carga de primer nivel. No logró entender. Y para que entendiera, te acordarás que contratamos a Holanda que nos mandase a un capo entendedor de la logística. Y nos mandaron a un señor jubilado bajo un programa que tiene Holanda de mandarte jubilados expertos en cierta materia a cero costo, les pagas el hotel, estadía, en fin, el viaje. Y vienen a ayudarte. Este señor hizo el centro de carga de Kenia, de Flores, el diseñador. Y Esquipol también. Y hizo además el diseñador del centro de Esquipol. O sea, este tipo, si algo sabía, es de carga y de perecibles. Y el Alejandro les llevó, me acuerdo, les llevaste al sur, al aeropuerto del sur, les llevaste al aeropuerto de Quito, en Quito, visitaste fincas, te reuniste en el directorio, escuchaste la posición de las cargueras, mis buenos amigos de las agencias de carga que fueron uno de los principales causantes de que el proyecto se cayera. Lo debo decir, son mis buenos amigos, qué pena que se equivocaron. Pero cuando él les escuchó a ellos y escuchó al gobierno, la posición en la que estaba, porque también le hicimos hablar con el municipio, él nos dio una charla para cerrar su viaje y su visita. Y en vez de dar un speech, una charla profunda con diapositivas y tal, él nos hizo un dibujo hecho a mano. En un lado había una cadena con un yunque, con una cosa de acero terrible. Esa cadena agarrada al cuello de un burro. Y al otro lado del burro, la otra cadena, a un mojón de pasto, ¿cómo se llama? Una de estas... Una paca. La paca. Y el burro no podía comer la paca porque había algo que le jalaba del otro lado, ¿no? Entonces, ustedes no van a progresar nunca porque entre ustedes mismos se están bloqueando el futuro. Y yo recuerdo haber ido contigo al municipio y haber escuchado a este señor vicealcalde, a quien le explicamos, pero como a escuela, la importancia. Y este señor hasta golpeó la mesa y casi nos echa de la oficina, ¿no? Fue terrible. Entonces, claro, yo digo, cuando tienes autoridades que no entienden la dinámica de tu negocio, no permiten que este esfuerzo privado, que es gratuito en el sentido de que somos nosotros en todos los campos de la industria quienes apostamos a una actividad, no aprovechan de ¿entiendes?, de este empuje del empresario, y lo que hacen es bloquear. Entonces, esos han sido los grandes desafíos, las cosas duras de desenmadejar en el tiempo que yo, al menos en mi tiempo que yo estuve. Otras cosas más por ahí, en fin, pero diría que la más dura, la más importante para mí fue esa. Sí, me acuerdo que en ese entonces recién se dieron cuenta el municipio que solamente la exportación de flores le significaba al aeropuerto 56% de los ingresos. O sea, una actividad era más grande que todo el resto de actividades juntas, ¿no? Y claro, a Gino y a mí nos tocó vivir el traspaso de todo esto, uno, sin centro logístico, porque no existía, y dos, durante la semana dura de exportación del Día de Mujeres. Claro, así fue. ¿No? Y eso fue un reto sensacional, porque, o sea, lo logramos hacer. Creo que ahí las agencias de carga hicieron un trabajo espectacular de cómo hacer los cortes y cambiar, porque había que cambiar no solamente el aeropuerto, las antenas, sino la carga, porque ya no podía salir con las mismas licencias con las que estaba saliendo para los aviones. O sea, fue un reto. Un reto terrible. Fue un reto brutal. Pero bueno, ahí está. Don Guillermo, ¿usted ya entró cuando estaba medio paraíso esto o no? Yo ya entré cuando estaba más paraíso. La organización, siempre, pero no el mundo, porque a mí me tocó saliendo del COVID. Claro. Entonces, cuando salíamos del COVID fue un poco difícil. Todavía estábamos medio híbrido de ahí entre Zoom y presencial, ¿no es cierto? Y yo creo que los principales retos de ahí era volver a hacer la feria ya manejada por Expo Flores,
que yo creo que ha sido de lejos la mejor decisión que hemos podido tomar. Eso nos ha dado una presencia, un desafío inmenso, pero para poder estar más presentes en el mundo entero, yo creo que esa ha sido una decisión estratégica de la asociación. Para mí ha sido fundamental. También nos tocó vivir, ¿te acuerdas de un paro indígena que tú fuiste a parar en la casa con COVID? Grave, pero yo debo decir que cuando entré acá a Expo Flores como presidente, vi una asociación súper organizada, liderada por ti, gente muy comprometida, lo sigo viendo, veo que hay programas bien estructurados, porque a mi juicio Expo Flores tiene que hacer principalmente dos cosas. Una, dar servicios al socio, porque asociación que pretende vivir de las cuotas está frita. Por eso es que las asociaciones y los gremios en general no progresan, porque esperan vivir solo de las cuotas, y los afiliados, a nadie le gusta pagar las cuotas. Nos gusta tener servicios y pagar por eso. Entonces, ese es uno de los principales enfoques de Expo Flores. Y el otro es algo así, te voy a poner un símil. Cuando estás en la selva y quieres hacer una expedición, primero mandas una cuadrilla de gente a que vaya a hacer una pica, un pequeño senderito, para que después el resto de la expedición pueda avanzar rápidamente. Ese es el trabajo de Expo Flores frente a las instituciones, frente a los organismos del Estado. Es esa cuadrilla inicial que va a desbrozar el camino para que el resto, es decir, los socios y la industria en general, pueda caminar más fácilmente hacia los diferentes objetivos. Y entonces ahí viene un desafío, ¿no? Porque tú puedes poner acá los servicios que quieras, que si los manejamos internamente funcionan muy bien. Y uno de esos ejemplos es el ExpoTrack. Maravilloso servicio que a los socios que todavía no son parte de, les invito, háganse socios, vale la pena. Pero lamentablemente, y eso fue una de mis frustraciones como presidente, nos reuníamos con Alejandro todas las semanas, nos tomábamos un desayuno, ¿te acuerdas? Y entonces yo le preguntaba al Alejo cómo iban las cosas, y cuando me contaba de los servicios, todo avanzaba a ritmo acelerado, porque todo estaba en nuestras manos y podíamos manejar. Pero cuando tenía que ver con el gobierno, pucha, yo decía, Alejo, pero tenemos que avanzar más rápido. Y claro, avanzábamos hasta un punto que cambiaban el funcionario, como decías tú, Gino. Y ahí sí es borrón y cuenta nueva, volver a explicar todo de cero. Y entonces, bueno, ahí están los dos desafíos no deben ir a hacer la pica, y el otro, llenarnos de servicios. Yo creo que de las cosas chéveres que por nuestra experiencia propia que he visto es que, claro, el directorio un poco ha ido empujando desde hace años atrás un poco el qué más podemos hacer por nuestra cuenta que evite o que no necesite o no requiera cada vez menos, por lo menos, de la parte gobierno, de la parte autoridad. Inclusive la autorregulación, ¿no? Porque ha sido interesante la autorregulación. Y para mí ese fue un paso brutal, porque yo me acuerdo que Gino dio este paso fundamental, inicial, cuando un poco como que dijo, a ver, pongámonos de acuerdo con las agencias de carga. Me acuerdo hasta ahora el cambio el municipio no va a hacer nada, ¿no? Con el cambio del aeropuerto, nada. Entonces esto vamos a tener que trabajarlo por dentro. Para mí fue un buen cambio, porque le alineó a toda la asociación a lo que dices tú, ¿no? Es decir, vamos, abrimos sendero y la masa viene atrás, porque si no, esto no va a funcionar. Y Guillermo, tú tuviste la otra experiencia que fue interesante, más allá de rehacer la feria y todo, que le diste el empuje, yo te diría el empuje final para dar ese golpe fuerte en servicios de data, o sea, en recolección de data, en cómo hacemos. Hoy día ya estamos trabajando con el aeropuerto para poder centralizar 100% la data, ya que el gobierno no quiere hacerlo. Y no quiere hacerlo no porque no quiera voluntariamente, sino porque la burocracia en sí no la quiere, ¿no? Entonces, en general te digo, es interesante poder unir todos esos esfuerzos, porque a veces son cosas pequeñas o sugerencias pequeñas de socios, pero que eventualmente se vuelven una cosa súper dinámica, súper importante,
para todos, o sea, fincas, agencias de carga, breeders mismos. Entonces, o sea, por lo menos para mí ha sido una experiencia así, reto, ¿no? Alguien me pregunta, ¿qué tanto hace Expoflores? Bueno, la mitad de las cosas que hacemos, a veces no podemos hablarlas porque se resiente el ministro, se resiente el otro, y llegas al punto de, ya, lograrlo, y de repente, como dices tú, se cambia, y vuelve a cero, y vuelve a trabajar, ¿no? Entonces sí, o sea, esos grandes retos a veces toman 4, 5, 8 años en el caso del IVA, ¿te acuerdas? Eso arrancamos con el Gino, nos tocó como 8 años de eliminar el IVA en el sector, fue fuerte, pero bueno, esos son retos. Tal vez las últimas palabras que les pido a los dos es alguna propuesta, alguna idea así que se les venga a la cabeza, por más simple que sea, simplemente para votarla, discutirla, que discutan entre sus colegas y eventualmente podamos, ojalá, lograrlo aquí. O les dejé sin palabras. Bueno, funciona tan bien Expoflores que no se nos ocurre. No se hagan así, no se hagan así. No, bueno, yo creo que ahorita el principal reto de lejos es cómo desmontamos los impuestos que Don Donald nos puso, ¿no? Eso es reto, eso no es idea. Ese es el principal reto que tenemos. Y como idea yo te digo, básicamente generar más servicios. Creo que Expoflores en buena medida ya está autofinanciada por los servicios que da. Yo creo que se pueden encontrar muchas otras cosas de las cuales los socios se pueden beneficiar. Creo que también otro de las cosas en las que tenemos que trabajar, y este programa es un ejemplo de ello, es poder difundir más eficientemente las cosas que hacemos como Expoflores, que hace la floricultura en beneficio del país. La floricultura es un puntal importantísimo, especialmente para la sierra ecuatoriana, ¿no? Se ha transformado, es un cinturón que evita la migración del campo a las ciudades. No hay ninguna otra actividad que genere tanto empleo formal para la gente que vive en los sectores. Es impresionante. Antes, pueblos como Tabacundo, Tocachi hace 40 años era el pueblo que más bocio tenía, porque no había ni sal. Hoy por hoy es uno de los cantones que más ingreso per cápita tiene. Entonces eso hay que saber valorar y entender. Pero volviendo a la idea original, yo creo que es importantísimo atraer a la gran mayoría de productores de flores que existen en el país. Creo que se están perdiendo de una posibilidad maravillosa de beneficiarse de una organización muy bien estructurada, que avanza a paso firme en beneficio de la gente que trabajamos ahí, y de todo, y del país en general, ¿no? Gracias, Guillermo. Bueno, lo que tú dices es verdad y lo hemos repetido varias veces. Es difícil encontrar, yo diría, yo he puesto el desafío, hay que entrar al ChatGPT a ver si es verdad lo que voy a decir yo, pero busquen un cantón en América Latina, y me atrevo a decir a veces quizás en el mundo, que tenga pleno empleo. No van a encontrar seguramente en América Latina, ni que aunque les rebusquen, y en el mundo difícilmente. Y en Cayambe y en Tabacundo y en otras zonas posiblemente, pero hablo de las que conozco, especialmente Cayambe, existe pleno empleo. El otro día estuvo un dirigente en mi oficina indígena y me decía que eso era una falacia. Y yo le decía, ¿cómo puede ser falacia cuando yo estoy poniendo anuncios en la radio todos los días para conseguir gente y no consigo la suficiente? En Cayambe el que no trabaja es porque no quiere. Exacto. Entonces, Expoflores es una historia que el país la tiene que capitalizar porque debería ser replicable en el resto del país en otros sectores. Y yo creo que hay una cosa importante, Alejandro, que hemos empezado, como dices, un proyecto nuevo, una idea nueva. Es una idea nueva que está en camino, ¿no? Y no es tan nueva porque ya se la ha planteado, pero no está estructurada. El país tiene que pensar en cómo, y Expoflores está intentando, trabajar en este pequeño cooperativismo de pequeños productores. Ayer estuvimos en una reunión importante en Fiorentina con otros compañeros floricultores y con una autoridad del cantón, y les hemos hecho entender de la importancia de que los pequeños productores se vuelvan cooperativas, pero cooperativas de verdad, en donde el gerente no es ni el primo, ni el tío, ni el cuñado, ni el dueño de la camioneta.
cooperativa, es decir, núcleos, clústeres productivos, que no solo funcionaría bien para las flores, funcionaría bien para todos los productos del país. Y yo siempre les ponía como referencia que en Italia existe esta famosa entidad que se llama Coldiretti. Coldiretti es la capo en cooperativismo en el mundo, casi me atrevería a decir. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Hambruna, después de la Segunda Guerra Mundial, fue Coldiretti quien logró, por iniciativa de pequeños productores, formar estos clústeres productivos. Cuando tú ves una botella de vino italiano de la Puglia, de la marca X, no es que detrás de eso hay 200 hectáreas de uvas que fabrican esa botella de vino. Detrás de eso hay 200 hectáreas, pero de 10 hectáreas, 5 hectáreas, 8 hectáreas, que se juntan en un solo sitio con una calidad específica, con una cepa específica, con parámetros específicos, y todos tienen la botellita que exportan. Entonces, los pequeños productores que no hemos hablado de ellos, que muchas veces se dice o piensan ellos que estamos en contra de ellos, no es así. Para nada. Lo que queremos es que ellos se formalicen. Y formalizarse no solo es tener BPAs, sino que ellos aprendan a estructurarse en pequeños clústeres, pero bien estructurados, y para eso hay entidades capaces, internacionales capaces de apoyarles, para que no desdibujen el negocio de la floricultura, Guillermo, porque lo que está pasando ahora, y no lo estamos sintiendo todavía, pero ya empieza a pasar, es que esta flor muy informal, a cuyos productores les pagan unos precios ridículos, está siendo exportada a un precio también ridículo. No, la poscosecha que les compra su margen, que para él está muy bien, pero el margen de él sumado al precio que le compran al productor es un precio ridículo. Y esa flor está llegando a los mercados. Es bastante menos que el precio de una finca formal. Bastante menos. Y el negocio se puede ir contaminando. Entonces, y aparte de los temas de propiedad intelectual, que no creo que es el tema en este momento de hablar, y de acuerdo comercial con Europa, pero más allá de incluso la propiedad intelectual y de las regalías, ver la forma de apoyar a estos pequeños productores, que son unos valientes. Es gente que ha trabajado en nuestras fincas, que tiene un pequeño conocimiento. Caramba, y así como tú te lanzaste con 800 metros o con 8000 metros, con lo que nos comentaste, esta gente está lanzando con lo que tiene, ¿no? Pero lo está haciendo muy mal. Claro, con todo lo que tienen. Con todo lo que tienen, endeudándose en el chulco, por aquí, por allá. Son temas dramáticos. Entonces, en esta reunión, a este funcionario le dije, mire, usted tiene todo el apoyo, Alejo, de Expoflores, para darles asesoría, para ayudarles a entender mejor el negocio, para que sepan trabajar en equipo, compras el fertilizante más barato, compras, todo es más barato cuando haces economía de escalas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa es una idea, hablando de proyectos nuevos. Yo creo que en esas cosas, y lo que tú decías, la comunicación, Expoflores liderar este empuje, este apoyo a estos pequeños productores, comunicarlo, que la gente sepa, que las comunidades sepan que estamos en favor de ellos. Porque hay un fantasma que ha circulado de siempre, Guillermo, pensando que los malos de la película somos los floricultores, a nivel comunitario, ¿no? Y cuando una verdad se repite durante mucho tiempo, se convierte en una verdad, la propaganda de esos gobiernos que... Así es, de antaño. De antaño, ¿no es cierto? Entonces hay que empezar a desmantelar esta mentira, pero no diciendo es mentira, sino con acciones. Y yo creo que ahí tiene Expoflores una gran oportunidad de ser protagonista, de decir nosotros estamos aquí no solo para los socios, por supuesto para los socios, pero para la floricultura en general, porque el éxito de la floricultura nos lleve a todos los miembros de Expoflores. Totalmente de acuerdo. Muy bien, agradezco muchísimo a los dos. Sabía que iba a ser el episodio más largo, eso sabía de entrada. Pero no han hablado tonteras, han hablado maravillas. Gracias a todos por escuchar, gracias Guillermo, gracias Gino. Gracias Gino, Alejo, por Guillermo, darnos la oportunidad de compartir aquí. Y nos vemos la próxima. Gracias.